le consultábamos recién cuál es su opinión respecto del acuerdo que se anunció ayer. Sí, bueno, la nueva normalidad que nos tiene conectados así. Sí, sí, sí. Sí, respecto al acuerdo, lo primero es señalar que el acuerdo aún no está perfeccionado, ¿sí? Lo que hay ya acordado tiene que ver con un valor, un precio, pero aún cuesta cerrar lo que tiene que ver con cláusulas legales, las famosas cláusulas de acción colectiva que van a tener que ver con si se va a poder o no llevar a juicio al futuro, si tiene que haber una nueva renegociación. Esto no es menor porque de hecho es lo que trabó la negociación en las últimas ofertas. Considerado esto, lo que tiene de bueno el arreglo este es que despeja un poco el horizonte de incertidumbre, se reducen los pagos que iba a tener que hacer la economía durante este gobierno, caen de 30.000 millones a 5.000 millones, bajando la tasa de interés a la mitad y con una quita de capital bastante pequeña. En ese sentido, los efectos positivos o claros. Ahora, por otro lado, hay que señalar que aún resta canjear la deuda, el tramo local, y la que va a ser más complicada que tiene que ver con el FMI, quien le prestó al gobierno de Cambiemos 44.000 millones de dólares y, según las declaraciones que ha tenido, no quiere reconocer la posibilidad de una quita. Si va a refinanciar o no, en general, el FMI tiene que ver con la imposición de algunas condicionalidades. ¿Hay espacio político para condicionalidades del FMI? Bueno, esto es una incógnita que habrá que develar en los meses que siguen. ¿Cuándo se vienen estas negociaciones? Veíamos ayer que Georgieva felicitaba a los bonistas, felicitaba al gobierno argentino, pero sabemos que el próximo paso tiene que ver con esa instancia, con el organismo. ¿Cuándo llega ese momento? Inmediatamente, las conversaciones digamos, tras bambalinas ya empezaron en los últimos meses. Hay que recordar que en la estrategia de negociación con los bonistas en el exterior, el apoyo del FMI fue clave. En ese sentido, la pérdida de legitimidad que había tenido el FMI al prestar mucho y mal a la Argentina fue de alguna manera compensado con el apoyo que dio ahora. Nuevamente se nos quiere hacer creer que hay un nuevo FMI. Bueno, está por verse que esto efectivamente sea tan novedoso. Recordemos que detrás del FMI, de su staff y la buena onda que pueda tener o no Cristalina Georgieva con Martín Guzmán, están los acreedores del fondo, que son los países acreedores, los grandes países poderosos, que hasta el momento no han dado señales de querer dejar de cobrar nada. En este sentido, no hay que confundir. El FMI no es un árbitro neutral ni es un actor imparcial, es un actor interesado y quiere cobrar el pleno. Si ese cobro va a venir de la mano de condicionalidades, que es lo que ha ocurrido en otras experiencias internacionales, como el caso, por ejemplo, de Ucrania, que se lo mencionaba el año pasado como un ejemplo exitoso y que debió renegociar por segunda vez su deuda en el 2018. Bueno, habrá que ver también cómo opera la cuestión política, teniendo en cuenta la representación que tiene Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, lo que pasa en las próximas elecciones, cómo pueda llegar a impactar en América Latina. Pero metiéndonos de nuevo en nuestro país, Francisco, le quería consultar, en términos de riesgo país e indicadores como el dólar blue, el paralelo, ¿cómo termina impactando lo que se dio a conocer ayer, si es que tiene un impacto, en el bolsillo de los argentinos? En principio, el acuerdo lo que daría es un poco más de certidumbre en el escenario local y mucha certidumbre en el escenario mundial. La negociación de la Argentina, perdón que no entro de lleno en la arena local, pero es importante que forma parte de una negociación señera, una especie de preámbulo de muchas negociaciones que pueden venir por delante. Hay cerca de medio centenar de países que están con problemas severos de pago de deuda y otro medio centenar más que está con problemas de leves a graves. Entonces, los institutos internacionales de finanzas en general están detectando que el problema de cesación de pagos puede generalizarse y es necesario para los acreedores que no se les desvalorice la cartera conseguir arreglos como este. Porque este arreglo, por más que dilate los pagos, les garantiza los pagos y en ese sentido le vuelve a ser recuperables créditos que de alguna manera estaban en el sector de incobrable. Volviendo al caso de la Argentina, da cierta certidumbre en el sentido de que no va a haber fuertes salidas en lo inmediato de dólares y eso calmaría las expectativas de salida. Eso, a su vez, al bajar cierta presión cambiaria, eliminaría uno de los ejes centrales de la presión inflacionaria para los meses que siguen.
Si esto va a seguir así o no, no depende solamente de esta negociación, sino de que efectivamente ingresen inversiones o nuevos préstamos, algo que no está para nada asegurado. Bien, bueno, y le voy a consultar ahora, Francisco, algo para que sea bien entendible para la gente que está en su casa y, bueno, tratar de analizar un poco los alcances de este acuerdo. Ayer, después de que se oficializaba este principio de acuerdo con los bonistas, el presidente Alberto Fernández presentaba el relanzamiento del programa Procrear e indicaba que ahora se podían dar precisiones de lo que se podía girar en fondos al área de viviendas a partir de que se conocía cuánto se debía pagar o cómo había sido la negociación en Argentina. ¿Este acuerdo implica que se puedan reasignar partidas presupuestarias a otras áreas sensibles, pensando en lo social, en la salud? Mira, creo que es necesario hacer una corrección, no a tu presentación, sino incluso a lo que decía el señor presidente, que tiene que ver con que esta reasignación de partidas es lo que se viene haciendo desde el inicio de la pandemia a esta parte. Recordemos que se está gobernando sin presupuesto. El presupuesto es una extensión de la del año pasado, que era un presupuesto caracterizado por el actual Frente de Todos como un presupuesto de ajuste, algo que creo que es correcto. En ese sentido, la extensión del presupuesto y la reasignación de partidas es algo que se viene haciendo, a mi juicio, de manera insuficiente. Hay que tener en claro una cuestión. El gasto social, como los gastos del Estado en general, son gastos en pesos. Con lo cual, si el Estado quiere efectivamente gastar más o reasignar partidas de manera más sostenida para apoyo a la actividad económica o los dilemas y las privaciones sociales que estamos viviendo en este momento, lo puede hacer sin dudas, porque lo puede financiar tanto con la emisión, que es lo que ha estado haciendo hasta este momento, como con la introducción de nuevos tributos, nuevos impuestos. Algo que ha dilatado hasta el momento, como se puede ver con el tema del impuesto a la contribución excepcional a las grandes fortunas. La Argentina tiene de los impuestos a las ganancias financieras, impuesto a bienes personales, impuesto a la herencia e impuestos inmobiliarios de los más bajos del mundo. En cambio, está al tope en los impuestos más regresivos, como el caso del IVA. Necesariamente hay que cambiar esta estructura tributaria. Si este arreglo va a servir para despejar el horizonte, sí, en el discurso oficial, porque nos ha insistido con que hasta que esto no estuviera resuelto no se podía revisar el presupuesto. Pero esto va a ser evidentemente de cara al año que viene, que era algo que había que hacer de cualquier manera. Ojalá se aproveche la oportunidad para avanzar en la discusión y no supeditar todo al acuerdo con el FMI, que ya ha declarado y ha dejado en claro, como bien señalabas vos, incluso de la mano de Estados Unidos, que Argentina tiene que moderar su gasto. Y en ese sentido, no es esperable que siga gastando para poder garantizar los derechos de quienes vivimos en este país si los acreedores indican que hay que gastar menos para pagar más deuda. Bueno, ¿usted cree, Francisco, que son insuficientes las partidas que está girando el gobierno para este tipo de políticas sociales? Yo creo que hay que partir de una base importante. La crisis es una crisis mundial y las respuestas a esta crisis tienen imperfecciones en todos los países del mundo, no es fácil de resolver y el equipo presidencial se ha mostrado permeable a diversas críticas. Por ejemplo, muchos de los sectores de cooperativas en general y cooperativas de trabajo en particular no habían sido contemplados en diseños originales de las políticas y luego fueron incorporados. Pero creo que aún hay algunas inconsistencias. Me parece que el IFE, que pagó hasta ahora 30.000 pesos a personas beneficiarias, resulta claramente insuficiente cuando no alcanzan con eso a cubrir la canasta de pobreza de una sola familia en un solo mes. Y esto entonces lo pagado en 3 meses, no alcanza para cubrir la pobreza de una persona y además se exigía que no hubiera otros ingresos salvo una AUH o algún tipo de otra partida menor. Con lo cual el ingreso, el IFE no está siendo capaz de sacar de la pobreza, está siendo escueto y al mismo tiempo se garantiza pagos como a través del ATP, que celebro que se le dé continuidad a las partidas de salarios en el sector formal, pero al mismo tiempo parte de estas partidas han ido a empresas que han estado fugando dólares o a pagar sueldos de millonarios gerentes. Estas inconsistencias creo que habría que alterarlas y esto se está haciendo en otros países del mundo con medidas parecidas.
creo que es hora de aplicarla. En la medida en que los arreglos de deuda requieran pagar mayores compromisos de deuda, van a quitar fondos para estas partidas. Eso es lo que señalo. Claramente. Bueno, y también cómo los acreedores terminan condicionando con recetas al gobierno, ¿no? Acerca de dónde se puede poner dinero, dónde no y cuánto. Francisco, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable y muy claro con Telediario Federal. Bueno, me alegro que les sirva y cuando quieran, aquí a la orden. Muchísimas gracias. Nosotros también predispuestos, saludamos a través de Francisco Cantamuto a los vecinos de Bahía Blanca. Nosotros